Qué tranquilidad tú tienes cuando sabes de que el que está contigo lo puede todo. Amén. Qué confianza tienes cuando tú sabes que el que lo ha dado por ti todo, o lo ha ofrecido todo por ti. Aleluya. Cuando no éramos nada, cuando nadie se acordó de nosotros, cuando nadie apostaba por ti, Él te miró, dice la Biblia, con ojos de misericordias. Y hasta allí Él fue a tu busca, a tu rescate, a tu encuentro. Y cuando te vio en esa situación y en esa condición en la que estábamos, porque todos los que estamos aquí estábamos de cara a Dios en una condición muy nefasta, muy mala, muy difícil de poder explicar con profundidad lo que el hombre es sin Dios, lo que el pecado ha producido en el ser humano. Pero allí vino Dios a nuestro encuentro. Sus ojos se fijó en nosotros. Y vino a nuestro corazón que estaba, hermanos míos, cegado, dice la Biblia, en tinieblas, en oscuridad, que no entendíamos nada de Dios, que no podíamos tener acceso a Él, imposible. Él estaba en un lugar o posición que nosotros no podíamos llegar por nuestras fuerzas, nuestro empeño, por nuestra sabiduría. Es imposible conocer a Dios humanamente. Y ahí estábamos, hermanos, pasando el tiempo, ahí estábamos perdiéndonos. Pero el amor y la misericordia del Señor descendió a nuestro encuentro. Dice la Biblia, hablando sobre una parábola, que se bajó de su cabalgadura el buen samaritano. Se molestó en mirar quién es el que estaba ahí postrado, herido. Hermanos, el samaritano hizo un acto que no hizo nadie, ni la familia, ni los que tenían que ayudarnos. Porque ese que estaba junto al camino desangrándose porque lo asaltaron los malhechores, los enemigos de su alma, no fue atendido por los que tenían que ayudarle, que eran su familia sanguínea, que lo podían entender, restaurar y ayudar. Dice la Biblia que pasaron de largo, pero pasó el buen samaritano de tu alma y la mía. Aquel que se complace en hacer bondades y misericordia. Aquel que cuando te vio se compadeció y le dolió en las entrañas de verte y de verme. Que no podía pasar de largo y verte tirado junto al camino desangrándonos. Estoy hablando espiritualmente. Todo el que no tiene a Dios está sin Dios desangrándose, herido de muerte. Está, hermanos míos, con destino a un lugar muy terrible, que no quiero en esta tarde ir por ese lado, porque tengo algo que quiero compartirles hoy, y es sobre la revelación y su fin contigo. El propósito del fin que Dios ha tenido contigo al revelarte su palabra. Bendita sea la palabra de Dios, que nos ha sacado de nuestra ignorancia, hermanos, y de las tinieblas en las que vivíamos. Han habido muchos hombres en las Escrituras, en la palabra de Dios, que han tenido revelaciones de Dios. Unos por sueños, como pasó al rey de Babilonia, un imperio muy grande que había en aquel tiempo del profeta Daniel.
El profeta Daniel era un hombre que sabía interpretar sueños y visiones. Y el rey de Babilonia tuvo unas revelaciones por sueños de lo que quería ser Dios. Escuchen esto que es muy importante. Se han creído los que tienen el monopolio de la religión que solamente ellos pueden recibir sueños, visiones o visitaciones del Señor, y están equivocados. La salvación es para todo el mundo. Y se presentó a un hombre que era, hermanos, el hombre menos indicado para que se le revelase Dios. Pero en eso manifiesta Dios algo, y es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan y procedan al arrepentimiento para salvación. Y se presentó en sueños a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le mostró una serie de sueños de lo que Dios iba a hacer y de quién era Él. Tú eres la cabeza de oro, rey más grande que ha habido en aquel imperio. Y después sucesivamente le muestra otros reinos que iban a venir. Amén. Pero lo que quiero resaltar en esta revelación es que Dios se va a revelar a todas las condiciones, mentalidades, capacidades de seres humanos, de hombres y mujeres, para que nadie pueda decir el día de mañana: a mí Dios me desechó y no se acordó de mí. Es imposible, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces Dios se va a revelar a todos los hombres y mujeres de alguna manera o de otra para adaptarse a su conocimiento y a su capacidad para que reciban la salvación y escapen de la ira venidera que tiene que venir sobre el mundo. Y a este hombre se le mostró, y Daniel nos dice la palabra de Dios que le dijo: oh rey, Dios se te ha revelado con un propósito. Y el rey tuvo que confesar y decir: no hay otro Dios como el Dios de Daniel. No hay otro Dios que pueda revelar y descubrir las cosas profundas del corazón del hombre y de la mujer. Porque yo tuve un sueño y ni yo mismo supe interpretar ni lo que era ni cómo fue. Pero ha venido un hombre que vive dentro de los secretos y de los misterios de Dios y ha recorrido, porque eso significa revelación, ha recorrido el velo, ha abierto el cielo para que baje la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, y nos lo ponga fácil a los hombres, nos lo ponga en bandeja para que lo entendamos, lo veamos y lo comprendamos, y no tengamos excusa de decir: no hay como nuestro Dios, que es el Dios verdadero, no hay otro como Él. Nos ama Dios. También hubo otro hombre que destaca la Biblia con un principio de obra que Dios quería hacer con él, pero era muy difícil que se pudiese convertir, aceptar y recibir a Dios. Escuchen bien, este rey de Babilonia que hemos nombrado era un portento, era un rey de reyes, un hombre muy grande. ¿Cómo un hombre tan grande, inconverso, sin conocer nada de Dios, va a recibir a Dios si no es por una revelación acorde a la grandeza de ese hombre? Porque se le mostró los imperios que iban a gobernar en el mundo, desde él hasta el último imperio o reino, que era el de Roma. Y es más, se le mostró hasta los reinos futuros por venir, que serían los del anticristo en el mundo. Fue tremenda la revelación, ¿verdad? Algo muy grande lo del libro de Daniel. Porque Dios se tiene que revelar a cada persona dependiendo de su carácter, de su conocimiento y de su sabiduría. Pero ahora llega a un hombre que se llamó Saulo de Tarso. Y dice la Biblia que este hombre era fariseo de fariseos. Escuchen bien.
erudito, dominando 3 idiomas los más importantes, el griego, el hebreo, el arameo. Era un hombre que su sabiduría era tal que él dice que en su tiempo no había quien le ganase en sabiduría de Dios. Y tú dirás, pero pastor, si tenía toda la sabiduría de Dios, ¿cómo que recibió una revelación? Os voy a decir por qué. Porque el hecho de saber de Dios, tener conocimiento de Dios, no te da garantía de que tú lo hayas conocido a Él. Porque puedes tener mucho conocimiento de la palabra, puedes saber mucho del Evangelio, pero no haber tenido un encuentro con Él. Hay quien tiene cosas de Dios, pero no tiene a Dios. ¿Lo han entendido eso? Hay quien puede pretender creer que conoce a Dios y no es así, vive engañado en su sabiduría. Por eso Jesús dijo, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis a los que son verdaderos. Entonces este hombre dice que iba camino hacia una ciudad llamada Damasco. ¿Saben para qué? Iba para matar a los cristianos. Y digo yo, ole qué revelación tiene este hombre de Dios. Ole qué erudito, ole qué maestro de las escrituras. Pero ¿cómo puede ser, Saulo, que tú siendo fariseo de fariseo, dominando el hebreo, el griego, el arameo, siendo el más destacado en conocimiento en tu tiempo, ahora quieres matar a los cristianos? No te entiendo. Y es porque él más adelante lo confiesa y dice, estaba confundido, ignoraba, no tenía conocimiento verdadero de que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Entonces se puede ser un religioso y estar perdido, tener conocimiento de la palabra y estar más perdido, hermanos míos, que el diablo. Pero hasta este hombre le llegó un día la gracia de Dios y camino a Damasco se le presentó el Señor Jesucristo en persona y le dijo, Saulo, Saulo, quédate con esto que te va a hacer bien, para que lo tengas guardado en tu corazón. ¿Por qué me persigues? Quien te persigue a ti está persiguiendo al Señor. Quien se mete contigo y conmigo se está metiendo con el Señor, porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Y este era un religioso. Este era un hombre erudito en la palabra, pero verdaderamente no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor se le presenta y le dice, estás equivocado, me estás persiguiendo, me estás haciendo la guerra, tú vas en contra mía, le dice, estás pegando coces contra el aguijón, Saulo. Porque todo aquel que va en contra del Señor y del Evangelio está dándole patadas a un pincho. Está pegándose cabezazos contra un muro. Pero el amor y la misericordia de Dios se revela a todas las esferas de la sociedad y a todas las culturas y a todas las capacidades. Y él dijo, ¿quién eres? Dense en cuenta el detalle. ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Entonces queda claro que este hombre que era tan erudito en la palabra, que escuadriñaba tanto las escrituras y las profecías acerca del Mesías que tenía que venir, resulta que no lo conoció. Pero Jesús se le presentó en medio de esa revelación y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Pero dice la palabra de Dios que inmediatamente cayó de su cabalgadura, aleluya, quedó como ciego, porque eso es lo que estaba, ciego.
no podía ver el Evangelio, no podía ver al Señor, no podía ver su grandeza, no podía ver su amor, no podía verlo a Él. Él oía, Él hablaba, pero no lo vio a Él. Pero dice la palabra del Señor que había un hombre, estaba orando en una ciudad y él estaba recibiendo, porque los que oran reciben, los que oran interceden, reciben revelaciones, los que no oran no, los que no tienen comunión no. Pero este dice que recibió y le dijo: mira, Ananías, hay un hombre que está orando, se llama Saulo, ponle las manos porque este me es un instrumento en mis manos. Y llegó y le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti, y al ponerte las manos volverás a ver. Y dice la Biblia que cuando él oró, puso las manos sobre Saulo, dice que inmediatamente le cayeron de los ojos como 2 escamas. Hermanos, inmediatamente empezó a ver y pudo entender que lo que él tenía era una ceguera. Lo que él tenía, hermano, era un velo. Lo que él tenía era religión, pero cuando vino Cristo se cayó el velo, se cayó la religión, se acabó la ignorancia. Y ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que él tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Y ahora sí, podemos decir del apóstol que pasó de ser Saulo al apóstol Pablo, el hombre más usado en la doctrina, en la revelación del Evangelio de Jesucristo, que hasta hoy nos ha llegado. La palabra de Dios que fue escrita por un hombre que fue un perseguidor y se convirtió en un perseguido. Un hombre que fue un maltratador ahora se convirtió en un maltratado. Porque todos aquellos que siguen al Señor, esas son las señales evidentes que le persiguen. Ahora él era Pablo, hermano, el hombre de las doctrinas, el hombre de la revelación, el hombre de la inspiración, el hombre que escribió y hasta el día de hoy nos ha dejado nada más y nada menos que el tesoro más grande que hay en la tierra, y es la palabra de Dios. Digan aleluya. Y este hombre, hermanos, empezó a escribir del carácter de Dios, de cómo es el Señor. Empezó a escribir de los planes de Dios que tiene el Señor contigo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor en la carta de Efesios que escribió el apóstol Pablo, allí dice, hermanos, que en el capítulo 1 y verso 13, en él también escribe el apóstol Pablo, que era Saulo, el que persiguió, el que se le reveló el Señor, dice: en él también vosotros, hermanos míos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias, que son las que te salvan, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, hermanos míos, ahora ha venido la verdad. Digan conmigo: verdad. Evangelio. Buenas noticias para salvarnos en el nombre de Jesús. Porque antes vivíamos sin verdad, sin buenas noticias, sin salvación. Pero ahora Dios ha dicho: a todo aquel que cree y recibe, son sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué quiere decir sellados? ¿Qué quiere decir la promesa? Eso quiere decir, hermanos, que los que han creído, han recibido la salvación que ha venido por revelación del apóstol Pablo, que le fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora nosotros que creemos, ahora nosotros que hemos dicho sí a Jesús, el Espíritu Santo, esto lo van a entender cuando te vas a la Edad Media. Los reyes tenían un sello, y en ese sello venía o la corona del reino o las inscripciones del rey,
y se ponía en un pergamino y se ponía un poco de cera o de barro, escuchen bien, y el sello del rey hacía así y dejaba su marca en el pergamino, en el sello que había en ese barro, y cuando quitaba el rey el sello, amén, en ese pergamino había en el barro, en la cera, un sello. ¿Sabe lo que significa eso? Eso quiere decir que esa carta tenía la autoridad y el poder de aquel que lo había sellado, el rey. ¿Quién se atrevía, hermano, a poder levantarse contra ese sello? ¿Quién se atrevía a menospreciar esa carta? Esa carta tenía valor y poder porque lo había sellado el rey. Ahora la Biblia coge la comparación de ese rey para decir, el Espíritu Santo ha cogido en el pergamino de nuestra vida, simbolizándonos a un pergamino, y ha cogido el Espíritu Santo de Dios y con su sello, ¡plas!, te ha dado en el corazón, y cuando ha quitado su sello, ahora hay unas inscripciones en tu corazón que dice, propiedad privada de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿No te da alegría eso, saber que eres propiedad de Dios? Que ya no le perteneces al mundo, al diablo, que ya le perteneces al Dios Padre y al Hijo Jesucristo. ¿No le das valor a eso? Examina las Escrituras, porque dice Efesios capítulo 1 y versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ahora te está a ti y a mí por recibir, para ti, para mí, la revelación, la sabiduría del conocimiento de quién eres y quién soy ahora por lo que ha hecho Jesucristo en nosotros. No somos cualquiera, hermano. No somos cualquiera que va por ahí. Siéntete dichoso. No te envanezca, pero sí ten orgullo de hijo quien eres del Padre. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso te da calidad. Eso te da el señorío de no ir con la cabeza baja. No ir siempre lamentándote, sino todo lo contrario. Soy un hijo del Rey de Reyes, ¡qué alegría! Y del Señor de los señores. Y si todavía no lo tienes claro o no lo comprende, pídele a Dios estas tres cosas: espíritu, sabiduría, revelación y conocimiento. Porque no puedes entender esta grandeza si no tienes sabiduría, revelación y conocimiento. Cuando ores al Señor, cuando te postres delante de Él, dile: Señor, dame sabiduría para saber quién tengo y quién soy. Revélamelo, téngalo claro. Porque es imposible, hermanos, que tú no cambies de persona, de carácter, de actitud, de forma de vivir, si no se te revela quién eres en Dios. Efesios capítulo 1 verso 22 dice: someteos y sometido, escuche bien, sometido todas las cosas bajo sus pies. Él es la máxima autoridad. Pero mira lo que sigue diciendo. Apodérate de esta palabra que es grandiosa. Él tiene todo el poder. Se ha sometido todo a sus pies, pero no se ha quedado con toda la gloria. Mira lo que ha dicho. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, todo lo que ha ganado, se lo ha dado a la iglesia para que la iglesia se señoree y para que la iglesia se regocije. Se te ha dado señorío, se te ha dado autoridad, se te ha dado gloria, porque todas las cosas se le ha dado a la iglesia, la cual es el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena.
Por lo tanto, Él es el más grande. Él lo llena todo. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad. Pero a Él le ha placido de que tú tengas toda la bendición, toda la gloria que el Señor ha ganado para ti en el nombre de Jesús. Eso es grande, hermano. Eso no es para que vivamos de cualquier manera. Y si no te queda todavía claro, dice la Biblia en el capítulo 2 del mismo libro de Efesios y en el verso 1, y los dio vida. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Viene una revelación aquí. La revelación que te quiere dar el Padre es que tú antes no tenías nada, que tú antes y yo no éramos nada, que tú y yo antes no aspirábamos a nada, a vivir, existir, comer, vestir, trabajar y poco más, esperando el día que fallezcamos de esta tierra y se acabó. A eso es lo que aspira el que no tiene la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Dios. Pero ahora Dios nos dice y nos revela: Él os ha dado vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque resulta ser, hermanos, que el pecado, la mentira, el odio, la estafa, la maldad, la borrachera y tantas cosas que se cometen hoy como pecados, inflaciones a la palabra de Dios, nos trae un resultado, nos trae, hermanos míos, unas consecuencias, y es que trae muerte espiritual, separación de Dios. Pero a Él, hermanos míos, le ha placido el Padre darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, indiferente de Dios, alejado de Dios. Por eso hay que alabar a Dios, hermano, porque cuando no éramos nada, cuando no teníamos nada, cuando nadie se acordó de nosotros, Él se acordó de mí y de ti. ¿No es para alabar y adorar a Dios esto? Esto es grande, hermano. Por eso su amor nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Y sigue diciendo el capítulo 2, verso 3 al 5 y termino. Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, hablando de la condición en la que estábamos sin Dios en el mundo, en los deseos de la carne. Nosotros en otro tiempo, ahora está hablando de los que ya estamos en el Señor, hemos recibido el conocimiento, la sabiduría y la revelación de quién es Él, de lo que somos y tenemos, pero ahora estamos en Dios. Ahora somos de Dios. Y ahora está diciendo la palabra, en los cuales también todos nosotros que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los que no tienen a Dios, los que viven sin Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, repitan conmigo: rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, por regalo inmerecido, sois salvos. Digan los salvos amén. Amén. Y un fuerte aleluya. Apláudale si crees que se lo merece Él. Sale de nuestro corazón, hermano, esto brota. Sale de nuestro corazón el agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí o no? No éramos nada, no teníamos nada sin Dios, pero a Él le ha placido darnos vida. Termino, versículo 5, juntamente con Cristo. Pero dice, por gracia. ¿Saben lo que significa la palabra gracia? Escuchen bien. Escuchen bien. Regalo inmerecido. Por lo tanto, lo que Dios nos ha dado no lo merecíamos, pero Él con todo ha dicho, dárselo. Qué bonita es la palabra de Dios. Que no lo merezco, y dice Dios, pero si ya lo sé, pero es que te lo quiero regalar.
Otra cosa es que yo la rechace y diga, sé que es bueno, es lo mejor que hay, pero lo rechazo. Pero no vamos a ser tan ignorantes de esta gran verdad, ¿no? Aleluya, que Dios bendiga al hermano Salvador. Ay, Padre, hoy el matrimonio es tan bendecido. No vamos a ser ignorantes de esta gran bendición y revelación que ha venido a mi vida. O si no, hermanos, te hago una pregunta y termino y cierro. ¿Tú estabas bien sin Dios? ¿Te iba bien? ¿Te iba bien sin Dios? ¿Vivías a gusto? ¿Tenías bendición, paz? ¿Tenías todo lo que necesitabas como lo tienes ahora? Es imposible. Termino con esta palabra y esto lo abarca todo en su profundidad. Sin Dios no se puede vivir. Amén. Inclina tu rostro y da gracias al Señor. Si en esta bendita tarde preciosa su palabra ha ministrado tu corazón y como decía nuestro hermano Salvador, no. Esa palabra, hermanos, rotunda. No podemos vivir sin Dios. No voy a despreciar esta salvación. No quiero, no me da la gana. Es más grande y más hermoso todo lo que Dios ha hecho y me da que lo que el mundo me pueda ofrecer. Da gracias al Señor conmigo ahí. Da gracias por lo que ha hecho Dios, que ha sido tremendo, hermano. Y cada vez que viene el conocimiento, la revelación y la sabiduría a mi corazón de lo que ha hecho Dios, no doy, hermanos, mi conocimiento no llega para abarcar tanto amor y tanta misericordia. Es simplemente incomprensible lo que ha hecho el Señor. Yo alabo tu nombre por eso, Padre, porque no hay otro que haya podido ofrecer más ni mejor que tú.